supongo que se le llamará podcast, entre el hermano Brunet y el hermano Benjamín Núñez. Eh, Debido a toda esta incertidumbre que hay acerca de qué significará, qué es esto de la pandemia, son los últimos tiempos, no son los últimos tiempos. Así que entre los hermanos hacían una especie de charla en donde uno le preguntaba al otro acerca de eh, este, qué era, qué significaba, son los últimos tiempos, y seguramente son este, preguntas que tenemos, ¿no? Que quizás habremos escuchado, si estamos en contacto con nuestros creyentes, nos habremos dado cuenta que muchos se preguntan qué tiempos son estos, o vendrá ya el rapto de la iglesia. Otros piensan, bueno, no, la iglesia tiene que pasar por la gran tribulación, este, o será el tiempo de la segunda venida ya, o esto de la pandemia, quizás algunos piensen, bueno, es un juicio, o es el obrar de Satanás por medio de las tinieblas. Eh, para mí, eh, la pregunta no está enfocada, yo creo que no es qué son estos tiempos, para mí la pregunta es eh, ¿por qué estás preocupado por la pandemia? Eh, mm, Hay una respuesta para esto. La pregunta es ¿por qué estás preocupado? ¿Por qué causa inseguridad, causa temor, causa miedo dentro de tu corazón? Yo le invito a que puedan abrir sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 25. Vamos a tomar algunos eh, segundos para que podamos abrir nuestras Biblias, pero tengamos presente esto. ¿Por qué estoy preocupado? ¿Por qué me genera incertidumbre esto de la pandemia? Si nosotros escucháramos los medios, eh, veríamos que esto de la pandemia es algo menor, aunque se le ha dado mucha trascendencia y se espera que con los cuidados que estamos teniendo sean pocas las muertes. En realidad eh, ya ha habido otras circunstancias en los últimos años en las que ha habido más muertes todavía. Eh, Ha habido otros virus que han dado dando vuelta y que han provocado caos, que han provocado destrucción, que han provocado muerte, que han provocado eh, mucha eh, este, caos o conflictos en la parte económica mundial, ¿no? Sin embargo, no tomó tanta trascendencia. Y la pregunta es por qué toma tanta trascendencia esta pandemia. Eh, no es porque se corra rápido, porque sea fácil de transmitir y que vaya de un país a otro en cuestión de días, sino es por lo mismo que hay en el corazón de la gente. Y la respuesta que tengo a la pregunta de por qué estoy preocupado es eh, porque, porque tengo miedo a la muerte, porque tengo temor y desconfianza de qué me va a pasar, de qué va a suceder, y estoy poniendo sobre la mesa, digamos, en cada uno, en su mente, en su corazón, esta inseguridad eh, de por qué nos está pasando esto, o qué me va a pasar si me muero, si me enfermo o si me muero. Y eso es porque quizás no tenemos eh, la seguridad del tiempo en el que estamos viviendo. Eh, Personalmente creo que este es el tiempo previo a que venga el Señor Jesucristo. Eh, Hace muchos años cantábamos, algunos hermanos se acordarán, algunas canciones como
creo que esta era para los chicos, decía, ya viene Cristo, señales hay, almas salvadas viene a buscar. Los que durmieron se quedarán, los que velaron se irán con él, decía. Y después terminaba la canción diciendo, me voy con él, yo no me quedo, me voy con él. Porque vivíamos esperando ese día. Estábamos convencidos, seguros de que ese día estaba por llegar. También cantábamos otra canción que decía, y acá también algunos la habrán cantado, cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar. Cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar. Seremos levantados con poder, se repetía 3 veces, hacia la nueva o para la nueva Jerusalén, dependía el lugar donde la cantábamos. Y también se repetía varias veces. Y esa es una realidad, lo que cantábamos, que llegará el día, que no está lejos, en que el Señor venga a buscar a la iglesia y la lleve a morar con Él, la lleve a su casa, a su habitación. Como dice Juan, aquí voy pues a preparar un lugar para vosotros, y si me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que la pregunta es, ¿por qué no tenemos paz en nuestro corazón, aunque estos sean los últimos tiempos? Supongamos que ya viene Cristo, que estamos a las puertas ahí, a días de que venga. ¿Por qué no tengo paz? ¿Por qué no estoy tranquilo? ¿Por qué no tengo seguridad de que voy a vivir el momento más maravilloso, más excelente, el momento para el cual fui preparado, que es entrar a la presencia de Dios, entrar a, este, a vivir eternamente con Dios? ¿Qué me preocupa? ¿Qué me carga? ¿Por qué me preocupa? ¿Por qué me carga? Bueno, la palabra del Señor en el pasaje de hoy nos va a ayudar a entender un poco esto. Leemos en Mateo capítulo 25. Desde el versículo 1 dice, entonces, las 10 vírgenes lleva por título, ya más o menos haremos una idea, o nos estaremos haciendo una idea de la parábola. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran insensatas y 5 eran prudentes. Porque las insensatas, al tomar las lámparas, no tomaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite en las vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, todas cabecearon y se durmieron. Pero a la medianoche hubo un clamor. He aquí el esposo, salid a su encuentro. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, pues nuestras lámparas se están apagando. Pero las prudentes respondieron diciendo, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas, no sea que no haya suficiente para nosotras y vosotras. Pero mientras iban a comprar, llegó el esposo y las preparadas entraron con él a la fiesta de las bodas, y fue cerrada la puerta. Luego las otras vírgenes también llegan diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondiendo dijo, en verdad os digo que no os he conocido. Velad pues, ya que no sabéis el día ni la hora. Amén. Así que vamos a buscar en la palabra del Señor, a meditar en este pasaje, porque nos habla a cada uno de nosotros acerca de estos últimos tiempos y de cuál debería ser nuestra actitud, nuestra postura, nuestra confianza en estos últimos tiempos. Primero tenemos que decir que el pasaje es una parábola, ¿sí? Y por lo tanto, una parábola es un ejemplo, es un
un símbolo de lo que el Señor quiere hablarnos, ¿sí? Por eso no se puede tomar este pasaje para hacer doctrina, ni se lo puede tomar literalmente, ¿sí? No podemos decir, bueno, de los que están en la iglesia, 5 son prudentes y 5 son imprudentes, o el 50% es prudente, el 50% es imprudente, y cuando venga el Señor, el 50% se va a quedar. No podemos tomarlo así porque es una parábola, es un ejemplo de la vida cotidiana para enseñar una verdad bíblica. ¿Y cuál es la verdad? ¿O cuál es la realidad que el Señor Jesús enseña aquí? Y no es una doctrina. El Señor Jesús no está enseñando una doctrina. Aquí no está diciendo, bueno, el 50% de la iglesia se va a quedar, el 50% de la iglesia se va a ir con el esposo, conmigo, cuando yo venga. No podemos tomar una parábola, ni esta ni ninguna otra, para sacar una doctrina para la iglesia, ¿sí? Las doctrinas se extraen de todo el compendio de la Biblia. Tiene que tener respaldo en toda la escritura. Así que bueno, en principio podemos decir esto, que esta parábola, esta y las otras parábolas no son para tomarlas ni literalmente, ni tampoco para hacer doctrinas de ellas. Lo más importante en esta parábola fue que todas las vírgenes estaban preparándose, pero hubo 5 prudentes, dice la escritura, y 5 insensatas. Hubo 5 que tomaron los recaudos necesarios. No solamente habían preparado su vestido, su persona, sino que tomaron el aceite para alumbrarse en el momento en que viniera el novio a buscarla. Pero, a pesar de eso, todas se dormitaron. Todas estuvieron somnolientas, ahí estuvieron medio entre dormidas y no dormidas, y hasta que en un determinado momento alguien les avisa: el novio está a la puerta, está llegando, viene a buscarnos. Así que terminaron de acomodarse, de prepararse, y a las que se le había apagado la lámpara o estaba apenas el pábilo que humeaba, pidieron aceite, y las prudentes dijeron, no les podemos dar aceite porque nos quedaremos todas sin aceite, vayan ustedes a buscar ese aceite. Vayan, compren y entremos todas juntas, ¿no? Sin embargo, mientras se realizaba esto, dice que llegó el novio, entraron a la intimidad, a la casa, al lugar secreto, al lugar de las bodas, y los otros, cuando vinieron a golpear, el novio les dijo literalmente: en verdad os digo que no os he conocido, velad pues, ya que no sabéis el día ni la hora. No los conocí, dice el Señor. Así que quedaron afuera, no tuvieron posibilidad de acceder a las bodas. El Señor nos llama, el Señor nos inquieta, el Señor nos demanda a estar velando, a estar preparados para cuando Él venga estemos listos, estemos acondicionados. Yo les pregunto a cada uno, ¿no? ¿Cómo le gustaría que esté la otra persona, que sea el novio o sea la novia, en el día de su casamiento? Algunos habremos pasado ya por esa situación, pero ¿cómo les gustaría que fuese esa situación? ¿Sí? Seguramente yo quisiera que esté ansiosa, esté acomodando cada cosa, cada detalle, esté atenta a la situación. ¿Cuántos de nosotros habremos dormido la noche previa al casamiento? Habremos estado inquietos, habremos estado eh, en vela, seguramente muchos habremos estado ahí muy nerviosos de que ya era el momento, de que ya venía, que nos quedaban horas para ese momento tan especial para el cual nos habíamos preparado, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que el Señor
nos presenta y nos demanda, que es el tiempo de prepararnos. En este tiempo es de estar atentos, de estar despiertos, de estar vigilantes, ¿no? En tener nuestra relación con Él. Que para nosotros el encontrarnos con el Señor sea algo importante. Que entrar a las bodas del Cordero, en donde somos la parte de la novia, sea algo importante, que nos estemos alistando, ¿no? Que estemos disponiendo nuestro corazón y nuestro ser, pero no ahora solamente porque estamos mal, porque estamos inquietos, porque vemos lo que está pasando en el mundo con el tema de la pandemia. Sucedió en el 99, cuando fue, o en el 2000, cuando fue fueron los ataques contra las Torres Gemelas. Lo siguiente, el evangelista David Wilkerson, y pastor también, allí en la ciudad de Nueva York, recibe una revelación 2 años antes de que cosas grandes y tremendas iban a pasar, que venía un juicio sobre Nueva York y sobre Estados Unidos. Entonces él se pone a predicar, él y la iglesia de él, por supuesto, que venía, que iba a acontecer esto. Y por 2 años aproximadamente estuvieron predicando, abrieron una iglesia ahí nomás, muy cerquita de las Torres Gemelas. Y cuando vino la destrucción, estaban preparados, estaban listos. Si bien no sabían el día y la hora que iba a acontecer, sí Dios le había mostrado que sucedería. Y ellos estuvieron preparados y tuvieron las puertas abiertas 24 horas al día para que las personas se arrepintieran, vinieran a Cristo. Y lo que observaron después del incidente del atentado de las Torres Gemelas fue que las iglesias se llenaron. En todo Estados Unidos se llenaron las iglesias de gente. Es más, algunas congregaciones tuvieron que duplicar o multiplicar sus cultos los días domingos, porque la gente iba a las iglesias. Algunas congregaciones muy cerca de las Torres Gemelas tuvieron que tener culto permanente todos los días de la semana, porque la gente se volcó a eso. Pero el mismo pastor Wilkerson cuenta que 6 meses después había quedado menos gente en la iglesia de la que había antes del atentado de las Torres Gemelas. Así que todo ese fuego o todo ese temor, esa inseguridad que tenían, pronto quedó atrás, pronto se olvidó, pronto quedó sin sentido lo que había pasado. Y es el tiempo, hermano, en que debemos estar atentos y vigilantes de que no nos pase eso, de que no nos durmamos, de que seamos conscientes de que en cualquier momento viene el Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo habla de esta parábola, está en la última semana antes de ser entregado, antes de ser crucificado. Él estuvo entre el domingo y el miércoles, cada día yendo a la ciudad a enseñar la palabra. Todos los días iba de la casa de Lázaro, Marta y María, que quedaba distante unos kilómetros de Jerusalén, iba hasta Jerusalén, entraba a la ciudad, predicaba el evangelio, enseñaba en el templo cada día. Es uno de esos días en los que el Señor predica esta palabra. Pero si nosotros leemos los capítulos anteriores, tanto de Mateo como de Marcos, como de Juan, desde el capítulo 12 en adelante nos dan los mensajes que él habló en estos días. El Señor estaba hablando de su pronta venida, estaba profetizando muchas cosas, estaba declarando, estaba corrigiendo, estaba sanando al pueblo de Israel. Fue cuando los azotó a los cambistas y a los vendedores en el templo, cuando desparramó las mesas de las cosas que vendían en el templo porque habían profanado el templo. Es cuando él vuelve a afirmar, no habéis escuchado que mi casa, casa de oración se llamaba, porque el pueblo estaba viviendo en cualquier circunstancia. Si nosotros leyéramos el pasaje de Mateo 24,
en los versículos 33 y 34 dice, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, que está a las puertas. De cierto os digo, de ningún modo pasará este linaje hasta que sucedan todas estas cosas. Y nos advierte que cuando empiece a suceder lo que viene hablando en Mateo 24, es porque son los últimos tiempos. Lean después Mateo 24 y van a poder ver que esto que estamos viviendo son los anuncios de lo que está sucediendo. Está sucediendo de lo que va a pasar pronto, que es la segunda venida de Cristo. En estos días alguna de las preguntas o de los comentarios que se hacen es un poco también el ejemplo que pone el Señor Jesús en Mateo 24, que dice que la madre, la mujer que está encinta, se está preparando para el día del alumbramiento. No sabe cuándo va a ser exactamente, tiene una idea, tiene una aproximación, que cuando empiecen a suceder estas cosas, dice el Señor, sepamos que son los dolores del parto. Y en esto saben más las hermanas que ya han sido mamá, que llega un momento en cuando empiezan los dolores, será una semana, serán 10 días antes que nos empiezan a anunciar. En algunas mujeres empiezan las primeras síntomas, las primeras contracciones, los primeros dolores. Enseguida nos disponemos. Y bueno, ya es el tiempo. Hay que preparar ya el bolso porque ya en cualquier momento nos vamos a la clínica. Y el Señor nos dice que debemos estar así, que estos son los dolores de parto. En algún momento de estos días va a ser el alumbramiento. ¿Cómo está la madre ese tiempo? Sabe desde hace varios meses atrás que está encinta, que se está gestando, que en cualquier momento puede suceder. Por los análisis o los estudios clínicos de hoy en día, podemos tener casi una certeza o una aproximación muy cierta de cuál va a ser el momento del alumbramiento. Bueno, como iglesia tenemos esa certeza y esa seguridad también. Como hijos de Dios tenemos esa certeza y esa seguridad de que en cualquier momento viene el Señor, en cualquier momento el Señor viene a buscar a su iglesia. Estamos seguros, la madre no tiene temor. Quizás está con la inseguridad de que si será muy doloroso, de que si va a ser parto normal o va a ser por cesárea, si va a estar todo bien, pero está tranquila, sabe que es lo más grande, lo más maravilloso, se ha estado preparando para ese tiempo, se ha estado alineando, ha estado dejando todo, hemos estado preparando quizás una habitación para nuestro bebé, para nuestro hijito que está próximo a llegar. Y cuando llegue el momento, cuando empiezan los dolores de parto, apuramos el trámite, nos diligenciamos rápidamente a tener todo listo, a que no nos falte nada. En estos tiempos en los que estamos viviendo, tenemos que entender que son los últimos tiempos. En tu corazón y en tu espíritu, por las cosas que vemos en el mundo, la iglesia puede saber globalmente que son los últimos tiempos. No sabemos si faltan días, faltan 2, faltan 3, 5, 20, pero sabemos que somos los últimos tiempos. Tenemos que entender que son los últimos tiempos, pero en nuestro espíritu, individualmente, cada uno tiene que tener la seguridad de que son los últimos tiempos. No para tener conocimiento, sino para estar preparados, para estar alineados con lo que tenemos que hacer. Si siguiéramos leyendo en el capítulo 25, el próximo pasaje, como hemos hecho, nos habla de la parábola de los talentos. Y ya sabemos la parábola, el Señor a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1.
y cada uno fue, los dos primeros fueron y comerciaron y el último fue negligente. ¿Por qué? Sigue enseñando el Señor en estos días en el mismo contexto de lo que viene hablando, porque es un tiempo no para estar tristes, no para estar dolidos, no para estar temerosos, no para estar inseguros, no para estar preocupados, ay, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer? Ay, que no es para estar orando, diciendo, bueno, Señor, venga tu reino, sea tu voluntad, venga, sino que este es el tiempo para estar trabajando, como dice la parábola, el Señor le dio dones, le dio talentos, en este caso es usado como dinero, el talento, en el caso del ejemplo, para que fueran y trabajaran. Y a los que fueron y trabajaron, el Señor les multiplicó, permitió que por la capacidad que les había dado, se multiplicara lo que habían recibido. Y el que no, se quedó sin la paga, se quedó sin el premio, porque aún lo que tenía le fue quitado, le fue sacado de su vida. Así que es un tiempo para estar preparados en ayuno, en oración, en búsqueda del Señor, en conocer su palabra, en conocer quién es Él, qué Él hace, pero también es un tiempo para estar ocupados en la obra del Señor. En nuestra casa, en nuestra familia, con los que nos rodean, es tiempo de estar ocupados y predicando la venida del Señor, predicando la manifestación gloriosa de la venida del Señor. Y que no nos agarre como las vírgenes insensatas que se descuidaron, que no estuvieron atentas, que no fueron 100% prudentes. Quizás estaban preparadas en un área, quizás estaban casi listas en sus vestidos, en sus atuendos, pero le faltó una parte, que no nos tome de así, que no perdamos absolutamente nada de lo que el Señor tiene preparado para nosotros en este tiempo, sino que estemos atentos y vigilantes. Saben que cuando uno celebraba un matrimonio o un casamiento, o concretaba un matrimonio que tenía 3 etapas, muchas veces lo hemos hablado a esto, la etapa de los padres en donde ellos llegaban al pacto, que podía ser antes de haber nacido los hijos o cuando sus hijos eran pequeños, la etapa en cuando le presentaban a la novia, el novio y el novio a la novia, y que el novio se volvía a la casa del padre para preparar el lugar, la habitación en donde iban a vivir, y el tiempo en el que iba a concretar el matrimonio, que era cuando iba a buscarla a la novia a la casa del padre, de los padres de la novia, y la traía a su casa. No era algo que uno no sabía cuándo iba a suceder. Un año antes, el que se encargaba de la fiesta y de todos los preparativos era el padre del novio. Un año antes, él mandaba mensajeros a informarles a sus hijos, a sus invitados, perdón, miren que dentro de un año, a tal fecha, tal día, es el casamiento de mi hijo, están invitados, los espero. Cuando llegaban 6 meses, otra vez enviaba a sus siervos, sus mensajeros, a recordarles el casamiento. Por eso, ninguno podía llegar a la fecha, cada uno tenía que hacer las cosas necesarias para ese día, que era el casamiento, que eran invitados al casamiento, estar listos y estar preparados y estar dispuestos a ir a la casa del padre para el casamiento del hijo. Así que no era algo que pasaba desapercibido y algo que la gente desconocía, sino que era algo que la gente conocía, que estaba establecido, está al día y no se pospone por mal tiempo, no hay posibilidad de que se suspenda por lluvia, no había pandemia que suspendiera el casamiento, era ese día y esa hora y estaban invitados y tenían la responsabilidad de ir, era una obligación asistir a ese encuentro. De la misma manera, el Señor nos habla a nuestro espíritu cuando es el día y la hora indicada.
así como le profetizó, le declaró sus planes al evangelista y pastor David Wilkerson de lo que sucedería en las Torres Gemelas, y así como él a muchos otros, así a nuestro espíritu el Señor, a cada uno individualmente, nos va a revelar cuándo es el día y la hora, el tiempo del alumbramiento, el tiempo de la segunda venida, el tiempo del rapto, cuando el Señor venga a buscar a la iglesia. De hecho, el pasaje que leí primero en capítulo 24 dice que lo sabremos, que nos habrá sido manifestado el día y la hora, el tiempo. Y estamos en esos últimos tiempos, estamos en esas últimas horas. No sabemos si es hoy, si es hoy mismo, si será mañana o dentro de algunos años, pero sabemos que son los últimos tiempos, porque toda la palabra del Señor se está cumpliendo. La Escritura dice, no pasará ni una jota ni una tilde sin que se cumpla mi palabra antes de que llegue la venida del Señor. Toda la palabra del Señor se cumplirá acabadamente. Sabemos que estamos eh, viviendo esos tiempos, entonces debemos estar accionando de acuerdo a esos tiempos. Debemos estar preocupados, ocupándonos de lo que vivimos en este tiempo, porque son los últimos tiempos. Y así como hace 30 años atrás cantábamos esas canciones que les canté, ya viene Cristo, señales hay, así debemos estar de seguros en este tiempo de que viene Cristo y que señales hay, y que debemos estar preparándonos como se prepara la madre para el alumbramiento de su hijo, o como se prepara la novia porque el novio ya viene, porque está a las puertas. ¿Qué quiere decir que el novio está a la puerta y que llama? Que está ahí, que está del otro lado, que está cercano. Y Él se va a revelar, Él se va a manifestar a nosotros para darnos seguridad en nuestro corazón, en nuestro espíritu, de cuándo Él es el día. Es cierto, el Señor dijo que nadie sabía, ni los ángeles que estaban en el cielo, ni Él mismo en su humanidad, cuándo era el día y la hora indicada, pero que solo estaba resguardado en el Padre ese momento, pero a su tiempo el Señor nos revelará, nos dirá, ya está, es pronto, es próximo, está ahí a las puertas, ya está todo determinado. A cada uno en su corazón el Señor nos hablará y nos manifestará su palabra. ¿Para qué? Eh, disfrutemos de ese tiempo, para que estemos listos y preparados. Ahora las señales nos hablan. En este tiempo debemos entender esto de la pandemia, de los terremotos, de los tsunamis, de las cosas que están viviendo, de el ordenamiento de las cosas de la economía a nivel global, a nivel mundial. Debemos entenderlo como señales de que está pronto a suceder. Todavía faltan algunas pequeñas cosas que acontezcan para que sea el día, pero bien podría ser hoy. Bien podría ser hoy el día en que el Señor venga a buscar a su iglesia. Así que nuestra actitud tiene que ser de seguridad. En nuestro corazón debemos estar seguros, totalmente confiados de que el Señor viene pronto. Debemos estar anhelando, debemos estar preparándonos, pero también no solamente en oración, en ayuno, en vigilia, sino que debemos estar accionando, como dice el Señor, preocupándonos y ocupándonos en los talentos y en las cosas que el Señor nos ha dado y ha puesto para que nosotros hagamos, porque son los últimos tiempos. Oramos, hermanos, por esta palabra y luego pasamos a la siguiente parte de la reunión. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nos presentamos delante de ti, dándote gracias, Señor, porque hemos sido escogidos, hemos sido elegidos y porque en este tiempo, Señor, estamos siendo preparados, estás tú completando tu preparación en nosotros para ser esa novia ataviada, perfecta, sin mancha ni arruga, lista, acondicionada para estar delante de ti, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, para entrar a tu llamado, para entrar a la eternidad contigo. En el nombre de Jesús, Señor, en este tiempo, danos sabiduría, danos entendimiento de qué debemos hacer, Señor, cómo debemos movernos para entrar a tu presencia,
para entrar a la intimidad contigo, Señor, para estar listos, completos, Señor, para el día y la hora que tú tienes destinado en que llegue el novio, se manifieste el novio, Señor. Señor, porque viene ese día en que estaremos listos y preparados. Viene ese día, Señor, en que te manifestarás al mundo, en el que, Señor, tu gloria será conocida por todos los hombres de la tierra, serás visto. Viene el día de la libertad, Señor, viene el día en el que tú te manifestarás, que estemos seguros en nuestro corazón, que estemos atentos y vigilantes, que estemos en oración, en clamor, en ayuno, en búsqueda de ti, Señor, pero también estemos ocupados y preocupados, Señor, por todos aquellos que están a nuestro alrededor y que no te conocen. Señor, en el nombre de Jesús oramos, Señor, para que nuestro espíritu esté vigilante cada día, Señor, y que no pase que de aquí a unos meses, cuando haya pasado esta pandemia, Señor, nos tranquilicemos, eh, nos achanchemos, Señor, y bueno, no fue el tiempo que vino Cristo, viviré, sino que sea el tiempo en el que estemos trabajando diligentemente en tu obra, Señor, para que muchos te conozcan, para que muchos se salven y no se pierdan en la eternidad sin Cristo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y saben que mientras orábamos me volvió a la mente el pasaje de cuando el Señor Jesús también lo cita y habla que en estos últimos tiempos va a ser como en los días de Noé. ¿Y cómo eran los días de Noé? No fueron pocos, fueron 120 años, mientras Noé preparaba el arca. Trabajó duro Noé, se ocupó de talar los árboles, de aserrarlos con herramientas muy rudimentarias, eh, preparando el arca. También tiene que haber tenido que preparar alguna especie de no sé qué para unir una madera con la otra. Eh, Puede ser con sogas, puede ser con otras maderas, puede ser con pegamento, no sé cuál fue la técnica que Dios le habrá dado para eso, pero pasó muchos años haciendo esta tarea diligentemente, trabajando, pasó muchos años anunciando que venía el día, que venía el diluvio, muchos se reían y seguían viviendo en fiestas, en casamientos, en bodas, en diversión, en esparcimiento y en pecado. Hasta el día en que dice la escritura, Noé entró al arca. Cuando Noé entró al arca y Dios selló la puerta del arca, comenzó a llover. Ese fue el día en que todos se acordaron del anuncio de Noé. Nosotros debemos ser como Noé, estar atentos, diligentemente trabajando, sirviendo, siguiendo el camino. Llegó el tiempo en que Dios le dijo a Noé, bueno, Noé, el arca ya está lista. Búscate una pareja de cada animal. Quizás ya la estaba preparando. Quizás hasta tenía corrales con los animales que tenían que entrar al arca, Noé. Hazlos entrar. ¿Por qué? Porque el día está cerca. Y cuando hubieron entrado todos los animales, Dios le dijo a Noé, bueno, Noé, entra ahora tú y los de tu casa, tus hijos y tu esposa, tus hijos y tus nueras. Así que Noé fue obediente, hizo lo que Dios le dijo e ingresó al arca. Y Dios fue el que cerró la puerta del arca, o el que selló la puerta del arca para que no se filtrara agua hacia adentro. Así Dios nos anuncia. Estamos en los últimos tiempos. En pocos días más, el Señor nos dirá, bueno, es hora de entrar, de meter a todos dentro del arca, porque ya viene el día. En pocos días más, el Señor nos dirá, entra, y nos llamará a que entremos al arca juntamente con el Señor. Así que debemos estar atentos, preparados y diligentes